Buenas noches, hermanos. Hoy estamos aquí reunidos nuevamente para reflexionar el Evangelio que la liturgia de este día, sábado de Pascua, sábado 2 de mayo, nos propone. El Evangelio es Juan 6, 60-69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Eso los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y no querían andar con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Si ustedes recordarán, hemos venido reflexionando toda esta parte del Evangelio, del discurso de pan de vida, donde el Señor Jesús se presenta precisamente como esto, como el pan de vida, y para tener vida hay que comer su cuerpo y beber su sangre. Era lo que nos decía ayer, si ustedes recordarán: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Era lo que ayer nos decía. Y hoy nos presenta esta experiencia de lo que continúa, donde los discípulos se escandalizan. Este modo de hablar es intolerable, dicen ellos. ¿Cómo es posible que Él nos hable de esta manera? ¿Quién puede admitir eso? Cuestionan ellos, hablando precisamente de esa comer y beber su sangre. Obviamente ellos no han vivido, ya lo he dicho otras veces, la experiencia post-pascual que tú y yo ya vivimos. Sí, y fíjense, ante esto Jesús se da cuenta de que murmuran contra él. Sin embargo, la murmuración no detiene su proyecto, no lo paraliza. ¿Cuántas veces a ti y a mí el miedo nos paraliza? ¿Cuántas veces a ti y a mí lo que puedan o no pensar o decir los demás de nosotros también nos puede paralizar? Y hoy ante esto el Señor no se detiene ante las murmuraciones. Él continúa su obra, su proyecto. Hoy muchos también podrán querer que tú y yo murmuremos y nos paralicemos ante la situación, criticando a lo mejor el actuar de Dios. Y muchos podrán decir: ahí está tu Dios, ¿qué hace tu Dios? Y murmuran, lo critican, señalan, ¿verdad? Ahí está la iglesia, ¿dónde está la iglesia? En fin, o sea, es habitual que haya personas que en un momento dado critiquen. Les digo, aquí lo interesante es que aprendamos de Jesús, tú y yo. ¿Qué aprender de Jesús? No dejar que la obra se detenga. La obra continúa y el proyecto de Dios sigue en pie. La iglesia sigue en pie en tu hogar. La iglesia sigue en pie en ti. Y hoy es un proyecto maravilloso que Dios quiere de ti y en mí. ¿Sí? Jesús, les digo, no detiene la obra. Dice Jesús, y lo vuelve a repetir, ustedes recordarán, también ya lo habíamos reflexionado: nadie viene a mí si el Padre no se lo concede. Hoy nosotros nos reconocíamos, y ustedes recordarán, en las manos de Dios, porque el Dios Padre nos puso en las manos de Jesús y Él nos cuida. Eh, Muchos se echaron para atrás, como a lo mejor muchos hoy nos invitan a echarnos para atrás. Este es tu Dios. Dios nos castigó, Dios mandó esto, Dios nos soluciona, Dios nos tiene, en fin. Entonces, hoy por hoy muchos probablemente podamos estar dudando de nuestra fe, y es cuando más tendríamos que estar reafirmándola. Y fíjense, o sea, Jesús incluso ante esto, él sabía del miedo, de la preocupación que los discípulos tenían, y por eso hoy se los dice a los 12 de manera especial. Hoy se los dice: ¿ustedes también se van a echar para atrás? Y hoy también te lo pregunta a ti y a mí. Si te dices católico, si te dices cristiano, hoy también te lo dice a ti y a mí, que pertenecemos a algún grupo de la parroquia, a algún movimiento, que vamos cotidianamente a misa, que rezamos el rosario, que hacemos oración. Hoy tú también me van a dejar, hoy también se van a echar para atrás en medio de esta situación. Hermanos, es cuando más necesitamos de Dios, es cuando más tendríamos que hacer nuestras las palabras que hoy Pedro le dice a Jesús: sabias palabras y bendita profesión de fe. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir?
Pedro se reconoce necesitado de Dios, necesitado de Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna, esas palabras de vida que sostienen, que alimentan, que animan, que impulsan. Así es lo que hoy reconoce Pedro de Jesús y hoy lo que también tendremos que reconocer tú y yo. Estas pequeñas reflexiones son precisamente para eso, para que tú y yo nos animemos, espero estarlo consiguiendo, para que tú y yo podamos descubrir que verdaderamente Dios nos acompaña por medio de su palabra, que Dios nos anima, que Dios nos sostiene, que Dios nos alimenta. ¿Por qué? Porque sin Él la vida no tiene sentido. Yo les decía yo ayer, ¿a quién iremos? Sin ti, Señor, la vida no tiene sentido. Sin ti, Señor, la vida no tiene perspectiva. Sin ti, Señor, la vida no puede ser mejor. Hoy tendríamos que reconocer las palabras de Jesús, las palabras de Dios que nos anima, nos sostiene, que está con nosotros. Es ellos, no, nosotros no nos podemos quedar solamente con lo que ellos se quedaron. ¿Qué se quedaron ellos? Los discípulos que se fueron, los que en un momento dado solamente veían y hacían, sin embargo no entendían precisamente la manera en la que Jesús se revelaba, esa revelación de ese Jesús que, digo, se nos va a dar en alimento y que nos va a sostener en la vida. Un Jesús que nos invita, que si queremos vivir como Él, se requiere precisamente de hombres valientes, de mujeres valientes. Y hoy es cuando tenemos que dar testimonio de esa valentía, de ese ánimo, de ese entusiasmo de decir que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que somos católicos y que somos iglesia en nuestro hogar, en donde estamos. Yo los invito, hermanos, a reconocer esa reflexión que hoy hace Pedro. ¿A quién iremos? Hoy también tú y yo, ¿a quién iremos? Si no es a Dios, pidámosle pues al Señor que nos dé esa convicción de fe, de saber que vamos caminando hacia Él, que vamos orientando nuestra historia, nuestra vida hacia aquel Dios de amor, hacia aquel Dios de misericordia. Que tengan buena noche, que descansen. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, les acompañe siempre. Amén. Que descansen. Buena noche.